En todo el mundo se han disparado las alarmas sanitarias ante el avance de la nueva cepa del SARS-CoV-2, detectada en Sudáfrica y nombrada Omicron. Si bien los estudios científicos todavía no son concluyentes con respecto a su transmisibilidad, mortalidad o potenciales escapes inmunológicos frente a las vacunas ya aplicadas, varios países de Europa han comenzado a cerrar sus fronteras para viajeros procedentes del continente africano. En Cuba también se implementarán nuevas medidas de control a partir del 4 de diciembre, que afectarán específicamente a los viajeros procedentes de Sudáfrica, Lesoto, Botsuana, Zimbabue, Mozambique, Namibia, Malawi y Eswatini. Todos deberán presentar su carné con el esquema completo de vacunación y un resultado PCR negativo realizado con hasta 72 horas de antelación. Al llegar a la isla se les tomará una muestra PCR y deberán cumplir con la cuarentena obligatoria de 7 días, en un hotel pagado por el viajero. Al 6º día de aislamiento se aplicará otro PCR y, de ser negativo, se emitirá el alta epidemiológica al día siguiente. Ante la posible propagación de Omicron, que podría disuadir a los turistas y generar pánico entre la población cubana, las autoridades sanitarias de la isla han asegurado estar diseñando una variante de la vacuna Soberana Plus para combatir la nueva cepa. El mensaje llega a pocas horas de que compañías como American Airlines, Aeroflot, Condor y World to Fly anunciaran el reinicio o aumento de sus vuelos a Cuba en el mes de diciembre. Las vacunas cubanas Soberana Plus, Abdala y Soberana 02 no han sido todavía aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Presionado por la pandemia, la crisis interna y la tensa relación con el gobierno de Estados Unidos, el régimen cubano lo apuesta todo al turismo y esta semana ha reabierto el Hotel Grand Mount Rainbow en Cayo Guillermo para la comunidad LGBTI internacional. La lujosa edificación, inaugurada en 2019, ha sido poco explotada a causa del cierre de fronteras causado por la pandemia. Su reapertura ocurre en medio de la discusión del anteproyecto de un nuevo código de familia que podría abrir las puertas del matrimonio igualitario en la isla. Los derechos de la comunidad LGBTI cubana han sido incluidos en la agenda política del castrismo para transmitir un mensaje supuestamente progresista y de respeto a las garantías civiles, pero lo cierto es que poco se ha logrado, más allá de definir la figura del matrimonio en la Carta Magna como la unión entre dos personas, sin especificar sexo. La apertura del Hotel Grand Mount Rainbow corrobora que la estrategia consiste en maquillar el rostro machista y homofóbico de la dictadura mientras se discrimina a los miembros de la comunidad LGBTI cubana, que con sus ingresos jamás podrían costear una sola noche en el exclusivo resort. En materia de política internacional, ha sido noticia que la administración Biden ha suspendido la entrada a Estados Unidos a 9 funcionarios cubanos, responsables por la represión que impidió la marcha del 15 de noviembre. La restricción de visa constituye una de las herramientas diplomáticas con que la Casa Blanca castiga a quienes utilizan su poder para violar los derechos humanos, pero varias voces en el Congreso han criticado la escasa o nula efectividad de tales medidas. A pesar de las sanciones y de que Estados Unidos ha puesto en pausa la revisión de su política hacia Cuba tras la represión del 11 de julio, el castrismo no ha hecho más que extremar sus abusos contra los más de 600 presos políticos tras las manifestaciones. Particularmente cruel ha sido el ensañamiento con los menores de edad encarcelados durante o pocos días después de las protestas. Algunos cumplieron los 18 años en prisión y otros esperan la fecha del juicio bajo arresto domiciliario. A pesar de las continuas denuncias de la sociedad civil ante organismos internacionales, la Fiscalía cubana pide para estos chicos entre 4 y 23 años de privación de libertad por presuntos delitos de desacato, hurto, sabotaje, instigación a delinquir, atentado, desorden público y sedición. El tímido pronunciamiento de UNICEF no ha contribuido a visibilizar el fenómeno, pero sí ha demostrado la complicidad criminal de un organismo que debería velar por los derechos de los niños y adolescentes en cualquier parte del mundo, sin atender al color político del gobierno que los reprime. Pasando a otros temas. En días recientes se ha sabido que el rapero contestatario Denis Solís abandonó la isla, presuntamente con destino a Serbia.
Aunque no se ha confirmado si su salida es temporal o definitiva, es probable que el joven artista y miembro del movimiento San Isidro haya engrosado la lista de disidentes a los que el castrismo permite salir de la isla a cambio de que no regresen. La ruta de Serbia está siendo empleada por muchos cubanos para llegar a la zona Schengen, en especial a países como Italia, España o Francia. El arresto de Solís en 2020 desencadenó hechos que configuraron el mapa político de Cuba. Su condena a 8 meses de cárcel en juicio sumario fue el detonante para el acuartelamiento en San Isidro, que a su vez provocó el plantón de artistas e intelectuales frente al Ministerio de Cultura y una sucesión de acontecimientos relacionados entre sí hasta la marcha frustrada del 15 de noviembre. Tras salir de la cárcel, poco o nada se supo de Denis Solís. Su reaparición en el Aeropuerto Internacional José Martí para tomar un vuelo hacia tierras de libertad contrasta con el castigo que soporta todavía Luis Robles, quien hoy cumple 1 año en prisión por haber salido a la calle portando un cartel que exigía la libertad del rapero. También Luis Manuel Otero, Michael Osorbo y Esteban Rodríguez, 3 de los plantados en huelga de hambre y sed por el abuso a que fue sometido Solís, llevan meses encarcelados por no haber renunciado a su derecho de ser libres en la tierra que los vio nacer. Y cerramos con la crisis migratoria que atraviesan miles de cubanos en Europa, Centroamérica o alta mar. La cadena de noticias Al Jazeera ha informado que cerca de 600 cubanos se encuentran en Grecia. De ellos, 400 intentarán pedir asilo, mientras que el resto buscará la manera de seguir su camino hacia otros países de la zona Schengen. Todos coinciden en que a Cuba no piensan regresar debido a las penurias económicas y al aumento de la represión por parte del gobierno castrista. Por otro lado, esta semana un buque con bandera de Bahamas rescató a 19 balseros cubanos que intentaban llegar a las costas de la Florida. Los migrantes fueron auxiliados por la tripulación y luego entregados a un barco de la Armada Mexicana para su devolución a la isla. Este grupo se suma a otros que han sido detectados por la Guardia Costera estadounidense en los Cayos de la Florida, a donde siguen llegando los cubanos pese al temor de ser detenidos y deportados a la isla. Según reportes, en el primer mes del año fiscal 2022 han sido interceptados 248 migrantes cubanos y la cifra va en aumento. Mientras tanto, los vuelos directos hacia Nicaragua continúan cerrados y con el precio de los pasajes en alza debido a la altísima demanda. Los cubanos buscan salir como sea y por donde sea, con tal de alcanzar la frontera sur de Estados Unidos y a pesar de que la administración Biden ha restablecido el programa Quédate en México, que obliga a los migrantes a esperar en el país azteca el resultado de su petición de asilo. Ha sido un resumen semanal de las principales noticias publicadas en Cubanet. Visite nuestras plataformas para estar más y mejor informado sobre la realidad de Cuba.